¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda por TC Firmat. Mariano Carreras, ¿cómo anda usted? Un placer. ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? ¿Cómo está? Bien, arrancando el año, primer programa este 2017. Exactamente, primer programa, y vamos a tener un programa movido, un programa donde vamos a tratar de seguir haciendo un balance de lo que ha acontecido en 2016, de poder pensar qué va a pasar este año y también no perder de vista lo que marca la coyuntura, que tiene mucho que ver con las intensas precipitaciones que se vienen dando en la región, Mauro. Exactamente, con realidades muy complejas en el sur de la provincia de Santa Fe. Primero la semana que viene, la realidad después se fue trasladando a otros distritos de la zona. Ahora también está afectando a las localidades adyacentes a la Ruta Nacional 34. Hoy unas precipitaciones importantes en la zona del departamento Rosario. Así que, bueno, muy complejo el escenario, ¿no? Exactamente, en el último bloque vamos a dar algunos detalles y vamos a profundizar en el tema, pero ahora ya recibimos y saludamos a quienes nos acompañan en este primer bloque. Son representantes del Centro Económico de Firmat, su presidente, Alberto Marchetti, bienvenido. Pedro Torres, presidente de la Cámara de la Industria, gracias por venir. Hola, Pedro. Gracias, Marina. Y Miguel Garrofé, de la Cámara de Comercio, como para que estén todas las patas de la mesa y poder ver qué ha pasado en el año que concluye y cuál es lo que asoma en el horizonte en este año que está comenzando. Miguel, si tenés que hacer una síntesis de 2016, ¿qué decís? Si tengo que hacerla puramente desde lo que es la Cámara de Comercio, tengo que decir que hemos terminado un año negativo. Puntualmente, mes por mes, cada uno de los meses del año. Absolutamente en todos los rubros, todos los meses, hubo un bajón en las ventas con respecto al mismo mes del 2015. Solamente en diciembre, en el rubro juguetería, hubo un repunte que asombró, digamos. Pero no obstante, en el total, mes por mes, en todo hubo una disminución del 2 y pico % en el rubro alimentos hasta el 14-15% en electrodomésticos y artículos del hogar. El grueso en el 7-8% fue la diferencia anual. La caída estuvo muy por debajo de los números de Venado Tuerto, ¿no? Cuando el promedio dio un 15% en general, ¿no? Con caídas del 25%, por ejemplo, en construcción, en ferretería. Te hablo a nivel general. Sí, puntualmente, sí. No, o sea, hay cuestiones que nosotros la vamos tomando también de la ciudad por llamada o por lo que uno se va relacionando. Puntualmente las mediciones que tomamos normalmente, que decimos, son las que toma CAME. CAME toma 22 rubros en 1.500 negocios en todo el país. O sea que me parece que realmente Firmat no está exento, ¿cierto? No está fuera de eso, así que me parece que realmente los valores sí podrán modificarse. Y además también depende del lugar, o sea, Firmat ha sido, pero realmente favorecido con el rubro. Siempre hablamos de la diversidad productiva, pero vos fíjate que en esta oportunidad que tenemos la metalmecánica, que el año pasado estábamos realmente con serias dificultades, con estas nuevas políticas la metalmecánica repunta, entonces el sector industrial está bien. Pero el sector asalariado no. Entonces, no obstante, al no haber habido una gran cantidad de desocupados y demás, en realidad en Firmat fue muy poca la desocupación que hubo, los índices seguramente son mejores que en otros lugares, en el conurbano de Rosario, donde estaban fábricas de línea blanca y demás, que cerraron, o donde hay producciones regionales que la importación hizo que no pudieran vender su producción. Seguramente que los niveles deben ser mucho más altos. Claro. Pero esto que te doy yo es lo que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa establece como parámetros, ya te digo, 1.500 negocios en todo el país. Alberto, ¿cuál es tu visión, tu análisis? Mira, yo, para mí es como si vemos el panorama que teníamos el año pasado con el que tenemos ahora a fin de año, sobre todo a principios ahora me confundo del año pasado. Claro, ya estamos en el 2017. Del primer trimestre del año 2016 estaba muy comprometido el tema del empleo y terminamos el 2016, no sé si será demasiado decirlo, pero prácticamente con pleno empleo y no cayó el empleo en Firmat.
Desde ese punto de vista es todo un éxito comparado como estábamos a fin del 2015 y principio del 16. En ese aspecto, por lo menos en la parte industrial, tuvimos un repunte que, como bien dice Garrofé, es un repunte en el que se garantizó el empleo. Pero eso no implica que impactó positivamente en el tema de los salarios, porque recordemos además que las fábricas venían con deudas de salario y bastante morosidad, que hizo que muchas de las deudas que se tenían se empezaran a pagar mucho más adelante. Entonces también los empleados tenían sus deudas, entonces eso agravó un poco la cuestión de la demanda de consumo. Entonces por ahí no se siente esa estabilidad, a pesar de que los salarios tienen menos posibilidades de compra real. Yo lo veo, la situación en general es como, bueno, este es un año de transición. Es decir, en general yo me acuerdo de otro tipo de cambios así de gobierno, donde siempre el primer año, casi todos los gobiernos cuando reciben una papa caliente, en ese momento la papa no la puede tener en la mano, y realmente acertarle a las medidas y definir un rumbo que no impacte, que no le impacte negativamente en algún sector, es medio imposible. Evidentemente lo que ha pasado, la baja de consumo tiene que ver con esta transición que se ha dado con las desmalaciones y el tema de cómo quedó el salario atrás, ¿no? Donde es muy difícil compatibilizar el poder adquisitivo que tenían los salarios con toda la devaluación que hubo y con toda la disparada de precios que hubo. Es evidente que eso impactó muy negativamente en el tema del consumo interno, que es un poco el debate de todos, ¿no? ¿Hay temor el año que viene en lo que es industria y comercio, teniendo en cuenta que, bueno, ya la EPE, por ejemplo, confirmó un aumento del casi 35% en la tarifa de electricidad, se vendría un nuevo aumento del gas y habría otro tipo de ajustes, con lo cual la inflación estaría bastante por el 17-18%, que es lo que pretende el gobierno nacional y es el número en el cual se cerrarían las paritarias de la mayoría de los gremios y sindicatos? Bueno, creo que justamente al tener una visión a largo plazo de una política de baja de la inflación, en ese sentido creo que de alguna manera que la apuesta es, al menos de lo que dice el gobierno y lo que lo dicen muchos economistas, que va a haber una revaloración, sería mayor poder adquisitivo del salario, y que eso va a permitir de alguna manera que el país, en vez de seguir la baja de la recesión, empiece a subir, ¿no? O sea, a crecer. La discusión es cuánto va a crecer, pero también se ha dicho, y que creo que es la realidad que tiene Argentina, o sea, tanto la parte de servicio, de transporte, combustible, está subsidiada y el Estado Nacional no puede bancar semejante cantidad de subsidios. Acá, como hay una política de desinflacionaria, de tratar de ir emitiendo cada vez menos, la única forma de financiarse es a partir de deuda externa, y tampoco la deuda externa puede ser ampliada a niveles siderales y manejables. Entonces, es inevitable que haya un ajuste del lado de los servicios, que es lo que más se subsidia. Igual el déficit no bajó. Claro. Cierra el año con más déficit que el año pasado. Sí, claro. Que el 2015, digamos, o aquel anteaño. Porque es muy complicado. Yo veo realmente, charlando con amigos, donde siempre decía que yo, a pesar de que en todo lo que fue el último periodo del gobierno anterior, tenía serias críticas sobre las políticas, sobre todo con el campo, siempre vi que la situación era complicada y negativa, aunque muchos defendían la situación, pero la realidad era otra. Pero no pensé, sinceramente, y en mi interior, siempre pensé de que la cosa no estaba tan mal. Pero resulta que la cosa está muy pesada y realmente es como que este año tuvimos un baño de realismo muy pesado. Realmente tener el déficit del Estado que tenemos, el pedazo de gente que, el 30 y pico % de gente marginal en Argentina, es un dato muy pesado. Sí, de todas maneras hasta el momento no se han visto
medidas tan contundentes para revertir esos datos pesados. Pedro, vos cuando empezaba el año y todo el trabajo que ustedes realizaban... Se aumentó el gasto por eso Claro. él dice que hay más gasto. Sí, no, pero más gasto no, es más déficit. Pero no Por se ha eso, visto por eso. no se ha visto en políticas, digo, concretas, más allá de algunas declamaciones. De hecho, estamos viendo hoy un panorama bastante difícil todavía en diferentes sectores. Escuchábamos lo que pasa en Carmen, que cierra una quesería, en Rosario cierra una fábrica de llantas. Digo, el nuevo ministro de Economía habla de que para acomodar el tema de la inflación también hay que fomentar las importaciones. Bueno, un escenario difícil con mucha incertidumbre que ojalá esperemos adquiera un rumbo que sea favorable para la mayoría. De todas maneras, yo quisiera poder repasar algunas de las cosas que pasaron este año, porque ustedes tuvieron una tarea activa muy importante y que mucho se ha hablado de esto que ha sido el fondo rotatorio y de la llegada del ministro Contegiani, y ustedes ahí jugaron un papel central, porque fueron ustedes quienes emitieron un comunicado y marcaron la necesidad de que se abra una instancia de diálogo y una apertura de parte de las autoridades para poder plantearle cuál era el problema y para poder ver si había algunas soluciones. Esas soluciones parciales, esa respuesta, esa presencia apareció a partir de la figura de este ministro Contegiani. ¿Cómo ven hoy, ya ha pasado varios meses, casi un año, Pedro, todo eso que ha acontecido y cuál es el diagnóstico, cuál es el balance que se hace al respecto? Sí, yo ante todo te quiero decir de que no durante el último año nosotros estamos haciendo gestiones, la crisis es prolongada, ustedes lo saben bien, yo me animo a decir que son 5 o 6 años donde la situación no está como nosotros lo desearíamos. Y bueno, golpeamos un montón de puertas durante esos 5 o 6 años. Y a veces tu gestión no tiene el fruto que deseas porque no repercute en quien tiene que repercutir. No es escuchada por la gente que tiene que tomar decisiones. Este año tuvimos la posibilidad de que un nuevo ministro de Producción ha entrado en funciones y bueno, escuchó nuestra propuesta, la visibilizamos creo bien, visibilizamos el problema que realmente tenía Firmay la región, también trabajamos con otras cámaras a las cuales pertenecemos y bueno, los resultados, si vos me decís cuál es lo que en realidad hemos logrado a través de estas gestiones, creo que son positivos. Antes decía Miguel que por ejemplo el asalariado no tiene el sueldo que corresponde, que posiblemente con estas medidas que ha tomado el gobierno, con la quita de retenciones en parte a la soja y con devaluación, se ha movilizado la industria, cosa que yo considero muy importante para Firmat y la región, y lo que nosotros a lo mejor nos estamos olvidando es de qué hubiese pasado en Firmat y en la zona si esto sigue así, si realmente no está como todos lo desearíamos, pero al estar las industrias trabajando creo que ha tendido un manto de tranquilidad en los comercios, si bien no están, como dice Miguel, como tienen que estar, pero creo que no tenemos que olvidarnos cómo estábamos. Claro. Sí, por eso digo, una cosa es lo que venía dándose y quizás el mayor grado de delicadeza, de gravedad que llegó a darse entre fines de 2015 y principios de 2016 por la situación de Basal y cómo eso repercutía en todos los otros talleres, claro. y ustedes marcando la situación y bueno, encontrando una respuesta, digo. Fíjate, principalmente Basali. No solamente me parece que es la medida de la provincia con el apoyo del fondo rotatorio y con otras medidas que está tomando a nivel global, digamos, dentro de la provincia para ayudar a las industrias, sino también lo que tomó el gobierno nacional. Estas movidas de tablero que hizo creo que benefició en gran parte a que la industria, especialmente de acá de Firmat, nos imaginábamos un Firmat con bastante problema, pero con muchos problemas. Vos nombraste a Basali, imagínate 500, 600 personas sin trabajo, bueno, ya ha pasado y los recuerdos no son tan buenos. Por eso que creo que nos debemos consolidar en esto
Yo creo que se ha logrado algo muy importante, pero entre todos tenemos que sostenerlo, tenemos que tratar de que esto, no tenemos que conformarnos con esto, tenemos que seguir gestionando, y ya que tenemos la suerte de que nos han escuchado, bueno, seguir volcando las inquietudes que cada uno de los industriales, los comerciantes tengan, que seguramente son escuchadas. Se logró a partir de esta coyuntura difícil, de este momento complicado que vivieron, poder trabajar de manera conjunta, de manera articulada con los industriales, con el sector productivo de Firmat, digo, después de esta respuesta que llegó de parte de la provincia, donde estuvieron todos planteando el reclamo, ¿eso sirvió para poder pensar o impulsar otras cosas, o cuando la cuestión más o menos se normalizó, digamos, cada uno volvió a lo suyo y quedaron ustedes allí, bueno, continuando con la tarea de Eso siempre sucede. Yo creo que en todos los lugares pasa esto, donde vos tenés una situación difícil y cuando la mejorás te tenés que ocupar más de mantener tu propia empresa, de dedicarle más tiempo a tu empresa, y a lo mejor dejás de lado todo ese tiempo que vos invertías en la protesta o en los reclamos. Entonces esto sí, eso es lo que ha pasado. O sea, cada uno se ha dedicado un poco a su empresa, porque en definitiva creo que lo importante es que esa empresa haya estado en marcha, y seguramente lo principal para cada uno de los empresarios es que continúe en marcha. Claro, lo que pasa es que hay que imaginarse, si una empresa que viene baja, no es que te recibir la guita, te cambia el momento de la oportunidad de venta y vos reaccionás instantáneamente y vas a estar exactamente igual como estabas hace 5 años. No es así. Al revés, tenés que remontar todas las dificultades, porque se generan un montón de dificultades que hace que vos te tenés que concentrar en eso. O sea, desde el punto de vista de que se salvaron los puestos de trabajo, está clarito. Pero eso no significa que las conducciones empresarias, lo único que hicieron mover una perilla y ya estaba. No, es un gran esfuerzo y una gran cantidad de gestión que no se ve, pero es lo que hace que la cosa siga. Pero hay algo, discúlpame, hay algo que dice siempre el ministro, que con este fondo rotatorio lo que él quería hacer es ganar tiempo. Y se dio la política, porque a veces ese ganar tiempo, si vos querés ganar tiempo, ¿a qué? A la reactivación, pero si esa reactivación no se produce, claro, ese tiempo se prolonga y se cae. Creo que se conjugaron algunas cosas. Se ganó tiempo, rápidamente respondió la provincia ante el requerimiento de Firmat y se ganó tiempo. E inmediatamente empezó también esta reactivación de la cual estamos hablando. Miguel, ¿cuáles son las expectativas para este año? Mira, si escuchamos las noticias actuales, siguen siendo negativas, realmente, por la disminución del poder adquisitivo. Retomo un poco lo que decía Pedro y un poco lo que vos apuntabas, o sea, el parámetro firmatense con un nivel de empleo bastante óptimo es una realidad distinta a otras realidades, pero no obstante, los impuestos municipales aumentaron, la luz aumentó, el teléfono, el gas, todo aumentó, y todo va a aumentar mucho más que los sueldos van a aumentar, o sea que el poder adquisitivo va a seguir teniendo aún más diferencia que la que tuvo el año pasado. Entonces, simplemente con esa lectura se ve que el comercio, amén de que la provincia ha hecho un programa extraordinario para el comercio, de que hay un muy buen nivel de empleo en Firmat, pero si el vecino no tiene plata para ir a comprar, no va a comprar, o si tiene menos plata va a comprar menos cantidad de cosas. Entonces, en este momento el chicotazo lo va sintiendo el comercio, y lo sigue sintiendo el comercio. El actual ministro de Hacienda también dice que para controlar la inflación va a permitir mayor importaciones, entonces hay mayor desocupación en puerta. O sea que el panorama, por más que uno le ponga la buena voluntad, la noticia en general no es positiva. Y los lugares, digamos, donde se verían beneficiados es el sector empresarial y el campo, que no es un número
tan grande como para que mueva el comercio local. Que mueve el comercio local son los empleados de... Los asalariados. ¿Te das cuenta? El asalariado. Y el asalariado, mientras los gremios no defiendan debidamente a sus afiliados y peleen con el gobierno el nivel de paritarias que debería haber, la cosa se va a ver embromada. Una breve, la metalmecánica, ¿tiene como, digamos, como amenaza o como riesgo hoy el tema de las importaciones? ¿O no es un rubro que tenga tanta fuerza, digamos, si se ve una apertura más acentuada de este tema? Mirá, yo, volviendo otra vez, lo escucho muy atento a Miguel, donde nombra que se van a abrir las importaciones, y yo digo que cada gremio, no hablo de los gremios de los empleados, de los obreros, hablo de los gremios metalúrgicos, de los industriales. Cuando un gobierno hace los anuncios que se hicieron hace 2 meses, que se van a permitir, por ejemplo, la importación de sembradoras usadas desde Europa y Estados Unidos, lo que tiene que actuar rápidamente es un organismo de defensa, un organismo donde no permita que se haga eso. Y necesitamos un gobierno que escuche. Porque a veces se piensa que está bien lo que el gobierno dice, pero cuando eso repercute en los que realmente conocen del tema, te hacen entender de que eso es un error. Entonces yo creo que esa es la verdadera defensa que tenemos que hacer nosotros, ponernos rápidamente en movimiento, porque la gestión es lo que permite que muchas cosas no se ejecuten para que después sean contraproducentes para un pueblo, porque en definitiva estamos hablando del pueblo, no solamente de los industriales. Los beneficios son para los industriales, pero redundan en una sociedad. Sí, Alberto, breve, pues ya tenemos que cerrar. No, que la importación, por supuesto, hace años que perjudica o que tiene incidencia en el caso de la maquinaria agrícola, no es de ahora. Lo que pasa que ahora empezó a venir máquinas nuevas que desarrollaron multinacionales que compiten con las nacionales, que antes no las tenían. Esa es la gran diferencia, a grosso modo, en el sector agrícola. Pero la competencia está. Alberto, Pedro, Miguel, muchas gracias, Gracias por visitarnos hasta cualquier momento. Y que tengan un buen año. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Mesa Redonda. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com. Teléfono 03462 438149. Email marmolin@powerbt.com.ar. Jorge Newbery y esquina Paz, Venado Tuerto. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo Cooperación Seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, Departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la Red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, Firmat.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465 428 005 421 511. www.migliasamaquinarias.com. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. Segundo bloque de Mesa Redonda, seguimos con Mariano Carrera, ¿le parece? Programa número 90. Y dos, exactamente, seguimos, primer programa de 2017 y ahora vamos a hablar con los concejales de la ciudad de Firmat, en realidad con representantes de los tres bloques que están en el Consejo de la Ciudad, porque hace pocos días se aprobó el presupuesto, también la fiscal tributaria, hubo allí algunas polémicas y bueno, vamos a charlar con ellos para ver qué dejó este debate y también esta aprobación. Nos visita el presidente del Cuerpo, Danilo Garciera. Danilo, gracias por venir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes. Franco Estampone, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y Gustavo Bellón. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gustavo. Bueno, están representadas los tres grupos, digamos, los tres bloques. Danilo por el Frente Progresista, Gustavo por el Frente Renovador y Franco por Corriente Renovadora. Franco, fuiste el único que votó en contra de la fiscal tributaria. Sí. Bueno, la verdad que para nosotros siempre el tratamiento de la fiscal y del presupuesto es de suma importancia. Yo creo que los documentos que pasan en el transcurso del año en el Consejo, este quizás es donde nosotros tenemos una corresponsabilidad en el futuro de la gestión más importante, donde se pueden hacer cosas, sobre todo porque básicamente están los aumentos de impuestos y en qué se van a gastar esos aumentos de impuestos y también todo aquello que uno ya viene teniendo, ¿no? Todos los recursos de propia y de extraña jurisdicción. ¿Qué no te cerraba del número en sí? A mí lo que no me cerraba era el año, el contexto económico que se vivió y me parece también que un momento político en el que ameritaba que nosotros seamos no solamente más generosos, sino que tengamos más inventiva a la hora de ver de dónde se iban a sacar los recursos para llevar adelante la gestión. Y me parece que en el análisis que realizamos nosotros con el equipo de todo el presupuesto, este año tenía el presupuesto los recursos necesarios como para tener un año financiado y llevar adelante la gestión en los mismos términos que se había llevado, por ejemplo, el año pasado, sin tener que caerle a los vecinos, con un solo número. Mira, para no hacer demasiado lío con las cosas, vos fíjate, 9 millones de pesos implicó el aumento de la tasa general de inmueble, 13 millones de pesos de más tiene la municipalidad este año por el convenio que se hizo regional por el tema de las multas. El dinero estaba. El año pasado, perdón, no, porque cuando aprueban la fiscal tributaria el año pasado vos la aprobás. Sí. Y en ese momento... El año pasado y varios anteriores. Pero en ese momento, el año pasado, también había una incertidumbre muy grande en lo que hace al futuro de Basali, algo que hablábamos en el bloque anterior, es decir, no se sabía qué iba a pasar con Basali, por ende no se sabía qué iba a pasar con el resto de las empresas de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la situación de muchos firmatenses era hasta quizás más endeble que hoy, porque es cierto, hoy se ha perdido el poder adquisitivo, pero
mínimamente están garantizados el derecho al trabajo en buena parte de la ciudadanía. ¿Y por qué antes sí y ahora no? Porque tiene que ver con una cuestión de evolución de presupuesto. Digamos, del 2015 al 2016 el presupuesto nosotros que tratamos en la comparativa de año a año tenía una correlación directa con la paritaria que se esperaba. Este año hay un presupuesto que tiene un 48% más de lo previsto para el año pasado y no se prevé una economía ni unas paritarias de esas características. De hecho, la tasa del año pasado cerró en un 35% y las paritarias cerraron en un 30%, en un 32%, en un 28%, en un 29%, dependiendo cada uno de los sectores. Hubo cierta paridad y cierto equilibrio entre el aumento de las tasas y el aumento del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. Este año, un aumento del 34,5%, que es finalmente lo que se aprobó, pero no era lo propuesto por el Ejecutivo, que era más alto aún, no tiene una correlación directa. Lógicamente, todos esperamos y auguramos y ojalá que haya una paritaria del 40%, pero ningún indicador económico parecería que indica que va a ocurrir eso. Claro, Danilo, digo, en este escenario, ¿cómo se justifica el 34,5%? ¿O de qué manera se lleva un consenso prácticamente total? Digo, salvo Franco, que, como decía, votó en contra, los 5 restantes votaron a favor. Bueno, la primera propuesta, digamos, que sube del Ejecutivo era del 37% del presupuesto, ¿no? para sobre las tasas. Yo miraba ahí, no sé, Franco, de dónde el 48%, de dónde sale, ¿no? Porque por ahí yo escucho decir que el DREI aumentó también en un 40 y pico %. 150 millones, 221, 2016, 2017, 71 millones de diferencia, 48%. Yo a lo que voy es que, por ejemplo, lo que yo pude ver es que el tema del DREI, sí, los fijos sí han aumentado, pero digamos, sobre lo que es facturación, eso sigue estando igual. Digamos, vos, de acuerdo a la facturación que vos tenés, es lo que vos pagás, que es el 0,6% de lo facturado. Eso por un lado, ¿no? Después, bueno, obviamente, a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. Esto es la realidad. Pero también hay que entender algo. La inflación que tuvimos es muy grande. Yo creo que a lo mejor, por supuesto, no va a llegar una paritaria al 40 y pico %, pero yo creo que no va a bajar ninguna del 30%. Y tomando en cuenta de que arrancamos un año con aumentos, como los que va a haber ahora en combustibles, y creo que tenemos un año que para mí es peor que el año que se va. Para mí, no veo algo muy que nos va a poner, digamos, en un escenario mucho mejor. Al contrario, yo veo que viendo un poco lo que se viene en el bolsillo de la gente y todo lo demás, ¿no? Que esto sí, por supuesto, no es fácil aumentar los impuestos, pero bueno, tampoco podemos dejar a la municipalidad desfinanciada o dejar sin recursos a la municipalidad para que pueda seguir prestando los servicios. Pero es que justamente eso, está hiperfinanciada, estamos diciendo que tiene un 48% de aumento del presupuesto global, que la economía familiar se va a resentir el año que viene y que la municipalidad va a tener un presupuesto muy por encima de los índices teóricamente necesarios en virtud de los procesos inflacionarios, de la evolución de la economía. Entonces está dando la razón, digamos, es un año difícil para la gente y en ese año difícil para la gente el Estado decide tener más recursos comparativamente hablando que el año anterior. Yo lo que creo que nosotros, con esta medida, nosotros estamos garantizando que se pueda mantener los servicios, que la municipalidad pueda llevar adelante todos los trabajos que tiene de aquí en adelante, va a tener una obra pública superior a la del año pasado. Por supuesto, yo lo dije en muchas ocasiones, la municipalidad no es solamente calles y luminarias, hay un montón de factores y roles que tiene que cumplir la municipalidad, desde la salud, desde lo social, desde un montón de lugares y áreas, desde el deporte, bueno, que hace que pueda tener los recursos. Por supuesto, si analizamos, como vos decías, Mariano, la posición que teníamos al comienzo del año pasado, con toda la problemática que teníamos en las empresas, la tasa fue casi un 39%, hoy me parece que de cara a la inflación que tuvimos, creo que fue un número, ¿no es cierto?, y después tenemos que evaluar algo también, Franco. Estuvimos muchos años diciendo de que teníamos una tasa que no estaba acorde por una serie de años que no se cobraron impuestos por la gestión de Carlos Torres. Y hoy parecería como que estamos llevando el mismo camino de seguir los pasos de Carlos Torres para no aumentar las tasas. Yo lo que creo es que a mí, si nosotros evaluamos lo que se cobra por 10 metros en cualquier parte de la región, que no he tomado el tiempo de analizarlo, pero digo, en ningún lado
cuando uno dice que la tasa de firma desde los más bajos hacia adelante son 70 pesos con el aumento, digo, nadie lo cree. Gustavo, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, mira, mi punto, en realidad nosotros, voy a decir lo mismo que dije en el día de la sesión, ¿no? Nosotros sabíamos que el presupuesto original subido por el Ejecutivo había que trabajarlo, tenían la posibilidad de sacarlo con el doble voto, porque iba a haber una mayoría, en este caso, del oficialismo, así que a partir de ahí, después de terminada la ronda con todos los secretarios, mantuvimos reuniones como para dar nuestro punto de vista en qué podíamos, sobre todo en la tributaria fiscal, modificar algunas cosas que nosotros teníamos interés, y bueno, se logró bajar la tasa del 37 al 34,5. No es lo que uno hubiera querido menos, o diferenciarla por sectores. Yo creo que en todos los municipios y comunas un aumento de tasa en estas circunstancias de la economía es casi, no te diría, casi necesario. Más que nada, bueno, paritaria, no solo lo que es obra, sino personal, bono de fin de año, o sea, hay una circunstancia que, y más que nada que teniendo en cuenta que en la economía familiar la tasa municipal no es lo mismo que el cable, que la luz, o sea, estamos hablando de valores que todo significa para la gente, pero bueno, en 10 metros son 20 pesos en alguna categoría, 50 en otra, 70, y que contado eso para el municipio sí son muchos recursos. Y a partir de ahí empezar a trabajar en cosas, por ejemplo, yo planteé, que se me escuchó y salió, el tema de la sobretasa por baldío, que era muy injusto. Nosotros por un lado queremos un desarrollo inmobiliario a través de loteos, todo, y al tipo que hace un loteo se lo castigaba con una tasa por baldío, cuando en realidad si nosotros queremos promover el loteo para que haya más lotes en firmar, me parecía totalmente injusta la situación. Eso se resolvió a favor, diciendo que por los primeros 18 meses, mientras dure el desarrollo inmobiliario, no se le va a cobrar la sobretasa por baldío. Logramos incluir dentro del presupuesto ordenanzas que ya habían sido aprobadas, como la sala de elaboración en el galpón del pueblo, veredas comunitarias y otras cosas más que, bueno, planteamos la necesidad de, siendo aprobada la ordenanza este año, se ejecuten en el presupuesto del año que viene. Y bueno, en algunas cosas obviamente fuimos escuchados más y en otras menos, pero creo que era de cómo venía y teniendo la posibilidad de utilizar el doble voto a llegar a esto, creo que nos dimos por satisfechos y por eso hemos votado a favor. Hubo un planteo de un militante que tiene aspiraciones para el año que viene, de decir, bueno, los concejales aprobaron este presupuesto porque este 34,5 también va a repercutir en la dieta de los concejales. Se los planteo esto abiertamente porque fue algo que circuló en las redes sociales. No, en realidad hay un presupuesto que ha aumentado en un 32-33% del Consejo. Es una de las partidas del Consejo que menos aumentó comparativamente con el año pasado, siguiendo esta tendencia, pero no quiere decir que sea una cuestión de sueldo. Los concejales, nuestro sueldo estamos atados a la paritaria municipal desde hace años, y si tenemos un aumento será producto de esa paritaria, igual que los municipales, en los mismos términos, es más, en menores términos, porque nosotros hemos decidido no cobrar los bonos y todo ese tipo de cosas, entonces esa es la realidad. Sí, sí, por supuesto. Eso no es un fundamento real. No, inclusive, Mariano, muchas veces esto por ahí uno está buena esa aclaración, Mariano, porque por ahí la gente cree que... Hasta cae antipático por ahí plantear que uno a veces necesita más presupuesto para el Consejo, pero por ejemplo, no vendría mal partidas de asesoramiento que hoy prácticamente son un número insignificante, porque obviamente uno no, a mí me habla de un tema de medicina y necesito ir a un especialista, el mismo presupuesto tenés que hablarlo con un contador, o sea... Pero bueno, hoy plantear en esos términos que el Consejo necesitaría algún asesoramiento parecería hasta antipático. Parecería no ser el momento. Parecería no ser el momento. Aunque yo coincido con vos, Gustavo, en que si vos pones asesoramiento para relativos temas en los cuales podés mandarte una macana muy grande, le sale mucho más barato a la ciudad tener asesoramiento que no tenerlo. Seguramente. El mismo planteo yo lo hacía con Firmadgas, donde un síndico estaba ganando 1.500 pesos. Pero no es el caso, lo pasó con No, bueno, pero a veces... hay cosas que uno suena antipático decir, che, este tiene que ganar un poco más, ¿no? Pero bueno, porque uno la gente lo asocia a ñoqui, a la política, y no es todo así, pero bueno, específicamente en este caso, el sueldo nuestro, como dicen, está atado hace muchísimos años a la paritaria municipal. El fallo de la justicia rosarina en los últimos días sobre el descanso dominical es de alguna manera un empujoncito para ustedes, para que sigan mirando por un costado y no se trate el tema. No. El año pasado miraron para el costado con el tema basal y que era importante, todo, descanso dominical, nada. Pero no miramos para... Bueno, no se trató ni para bien. Pero mirá, justamente
fin del año pasado y se trató todo este tema de la regulación ahora nueva, de cómo va a ser la ordenanza a raíz del traspié que tuvo la municipalidad con este tema del superchino. Se está haciendo una ordenanza superadora. La idea era, dentro de ese mismo proyecto, tratarlo. Yo inclusive ya tengo hecho como para presentarlo, o sea, en realidad no es dentro del mismo, pero presentar la adhesión al descanso dominical y después todo el tema de la regulación, sabiendo de que está dividido. Hoy te metés en autoservicios chiquititos y lo están esperando porque saben que para ellos significa mucho. Pero bueno, justamente ahora un poco vamos a esperar a ver qué pasa el 16, porque atrás de Coto y Carrefour van a venir las cadenas rosarinas. O sea, la Anónima, Tigre, la Gallega. Yo creo que ya es una ley que nació mal y que, bueno, vamos a esperar, tenemos todo este tema de hasta que vengan las ordinarias a ver cómo se resuelve el caso en Rosario, ¿no? No sé qué pasa en Venado Tuerto. No, en Venado sigue firme la normativa de adhesión a la ley provincial, porque todavía el fallo rosarino no tiene efecto. un alcance a todas las ciudades. ¿Ha traído que están efectos normando, positivos ¿no? para el resto de los comercios? En Venado ya nadie se acuerda del descanso dominical, nadie. Esto era como yo decía, lo discutieron otra vez, es como el casco, como la bolsita del súper, porque bueno, no estamos hablando se de vieron una farmacia. Se vieron los beneficios. Sí, tienen alguna despensa chicas abiertas los fines, Claro. los domingos. Si el que suele comprar algo puede comprar la despensa del barrio, mueve la despensa del barrio, que es importante. Esto que hablabas de la nueva normativa, del proyecto de ley respecto a los supermercados más pequeños, que fue lo que generó un debate, donde vos, Danilo, asumiste esta postura también en disidencia con lo que marcaba el Frente Progresista. Lo que se está trabajando ahora, ¿te conforma? ¿Te parece que está dentro de las expectativas de lo que pensaste en su momento cuando se empezó a profundizar el tema? Es un avance. Hubo una mesa grande donde todos pudieron opinar y poner cosas. Por supuesto que para mí faltan muchas cosas más, para mí, O sea que cuando nosotros entremos desde el receso, empecemos a trabajar en comisión, por supuesto ese proyecto de ordenanza va a tener mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo creo que está muy bueno lo que se hizo. Por supuesto, haber llamado a todas las partes y ponerse a trabajar en conjunto, eso habla muy bien. Y bueno, tendremos que elaborar mucho trabajo para el año próximo. Hacer una norma que no la tengas que modificar dentro de 2 años. Esa es la idea, es mirar las zonas de protección, qué pasa en caso de que venga un emprendimiento grande, dónde se puede instalar, hasta siempre. A veces una roila es caprichosa, porque hablar de 80 metros, de 150, de 250, tener un parámetro que por 2 o 3 metros alguien te puede birlar, ¿no es cierto? O sea, lo que establece la ordenanza. Pero van buscando la el vericueto es hacer lo más perfectible posible, que todos tengan su playa, los estacionamientos, lugares de accesibilidad. Yo el otro día decía, ¿qué pasa? A todos le exigen, en caso de corte de luz, el generador. ¿Y qué hace con un chiquitito? Porque hoy, le digo, usaremos parte del fondo rotatorio para darle, generarle alguna, crédito por para ahí, compra en generadores chicos. Tenemos que ser exigentes, pero teniendo en cuenta siempre los intereses de los más débiles. Y las normas que se puedan cumplir, ¿no es cierto? O sea, tampoco poner cosas que después no se puedan cumplir y estamos trabajando fuera de lo que son las ordenanzas, ¿no? Franco, breve, ya estamos cerrando. Bueno, yo creo que ha sido una problemática, arrancó mal, digamos, toda esta cuestión con lo que planteaba el Ejecutivo, creo que está reencauzándose. Pero sí, coincido en esto, lo que decía Tavo, de que algunas cosas parecen caprichosas, como muchos temas son respecto a las superficies, a los metros, a la cantidad de estacionamiento, y las ordenanzas de los diferentes lugares, las ordenanzas comparadas, son muy disímiles, nos genera a nosotros también una cosa casi hasta de criterio y sentido común. Y vamos a ver si prevalece, por eso coincido también con lo que decía el presidente, falta una etapa muy importante que es el tratamiento en el Consejo, donde va a haber que ajustar un montón de cosas y básicamente vamos a tener que ver cómo definimos el futuro de la ciudad en este tipo de cosas. Sí, totalmente. Franco, Danilo, Gustavo, muchas gracias por venir. Agradecerle. Hasta cualquier momento. Como siempre. Última pausa, ya volvemos con más Mesa Redonda. Color Plus Pinturerías presenta la más innovadora línea de pinturas para lograr pisos en 24 horas. Pisos para exterior e interior. Alta innovación y performance. Con el respaldo de las marcas International y Rust Oleum.
Piso en 24 horas para la industria. Centros comerciales, hangares, colegios, galpones. Color Plus, pinturerías. Una vuelta de color para tu empresa. Color Plus, pinturerías. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. El Centro de la Infancia es un espacio de contención y fortalecimiento familiar para niñas y niños, destinado a la promoción y la protección integral de sus derechos. Una familia, el nombre, el apellido, la localidad y el número de documentos. Eso es lo que hace el derecho de la identidad. Tenemos derecho a jugar, bailar y divertirnos con nuestros amigos, con nuestro hermano, con nuestra familia. No podemos ser discriminados porque todos somos iguales. Y también tenemos derecho a integrarnos en cualquier lugar. ¿Tienen derecho a ir a la escuela? Que sea gratis. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunícate al 0810-777-8484 o al 03465-421.000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Último bloque de mesa redonda, don Mariano Carreras, y decíamos que nos íbamos a meter en la región con lo que fueron las precipitaciones estos últimos 10 días, ¿no? Que según el departamento que tomamos afectó a distintas zonas del sur provincial. Exactamente, lo estuvimos charlando el programa anterior, Mauro, y lamentablemente la historia se siguió agudizando, también se trasladó el problema a diferentes regiones. Vamos a ver ahora, vamos a poner imágenes de lo que fue lo sucedido en Teodelina, donde hubo que romper la ruta 94 para hacer que las aguas corran, porque justamente el camino terminaba obstaculizando la circulación, entonces hubo que romper una ruta para lograr que el problema empezara a menguar y no terminar afectando totalmente la localidad, Mauro. Claro. ¿Quién hoy en día, por ejemplo, va desde Venado o desde Firmat también hasta Teodelina? Hay que ir hasta Colón por Ruta Nacional 8. Tenés que pasar Uves, tenés que pasar Wilrey, llegar a Colón y de ahí doblás a la derecha para después empalmar y llegar a la localidad de Teodelina por el lado de Buenos Aires. Por ese lugar, porque la ruta provincial 94 está cortada. En estos últimos días hubo confusiones en base a los partes de prensa que hacía la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que después llamaba a los medios para rectificar la información, pero marcaba que estaba todavía el corte viejo entre Villa Cañas y Santa Isabel, cosa que no era así, y decía que había que circular con precaución a la altura de Teodelina. Y no, el corte era total cerca, a la altura de Teodelina, y había que circular con precaución por Santa Isabel, Villa Cañas. Salvo que tenga un helicóptero, digamos, si no era difícil. Decidieron salvar ese error, ¿de qué manera? Porque salieron todos los medios capitalinos, medio capitalino provincial, Rosarino, Rosario, Santa Fe, con agentes en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la 94 diciendo, bueno, ¿usted hacia dónde va? Santa Isabel, siga. ¿A dónde? Villa Cañas, siga. Teodelina, no, siga derecho. Vaya por la Ruta 8 hasta Colón y después de ahí recién puede empalmar. Pero el escenario fue complejo. Hoy empezaron a llegar tubos para una nueva obra hídrica en la localidad de Teodelina. Estos son enviados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, gestiones permanentes de las autoridades provinciales, de los referentes del nodo, diputados provinciales, el propio presidente comunal, Gustavo Artoni, que ahí se lo ve en las imágenes, quien está ahí de espalda con camisa. Un panorama muy pero muy complejo el que atravesó la localidad con el agua
lo que estamos viendo fue de hace 2 días, las imágenes que estamos viendo. El agua ingresó a la localidad cerca del viernes, cuando empezó a llegar desde Venado a Villa Cañas. Ahí empezó a ingresar el agua a la localidad sin ningún tipo de regulación, el miércoles más que nada, sin ningún tipo de regulación, y se inundaron varias viviendas, muchas zonas quedaron totalmente anegadas, y esto después, más tarde, tuvieron que romper la ruta ya cerca del fin de semana para que el panorama no sea más complejo. Se estima que cerca de este fin de semana se va a poder circular nuevamente cuando se termine esta obra hídrica y se haga la nueva pavimentación en la parte de Gortara, ¿no? Bueno, de hecho hoy el coordinador del nodo, Diego Milardovich, conjuntamente con el ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, hablamos de José León Garibay, estaban recorriendo la región, estaban por Teodelina, por Villa Cañas, por María Teresa, en las localidades más afectadas por el temporal, Santa Isabel, viendo cuáles eran los daños y cuáles eran las obras que había que empezar a desarrollar de ahora en más para que esta situación no vuelva a repetirse. Lo que decíamos, Mauro, un tema que hablamos el año pasado también, un tema que sigue vigente. Vamos a ver ahora imágenes de Villa Cañas, donde también allí se han dado dificultades, no tanto en la zona urbana, pero sí fuertemente en la zona rural, donde muchos campos han quedado anegados, porque se da esta anarquía que hay al momento de definir la circulación de las aguas, donde quizás un productor determina algunos canales, una comuna determina otros canales, después está lo que marca la provincia, y en eso de que cada uno hace como puede o como quiere, se terminan dando diferentes problemas, diferentes situaciones que, insisto, no son nuevas, son situaciones que ya se han vivido y que vuelven a reiterarse a partir de la gran cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo en los últimos días en la provincia de Santa Fe. También lo veíamos en la provincia de Buenos Aires, con los diferentes problemas, con los importantes inconvenientes que se han generado. Afortunadamente ya en las zonas urbanas las aguas han circulado en el sur de Santa Fe y la cosa empieza a normalizarse. Ahora se ha puesto complejo entre este lunes y martes en otras localidades cercanas a Rosario, claro, también hablamos de Uranga, Pavón Arriba, Álvarez, Acebal, que en este martes estaban teniendo algunos problemas realmente delicados por la intensa lluvia. La propia ciudad de Rosario estaba viviendo una situación difícil, y esto vuelve a poner el tema en el tapete, porque se empiezan a evidenciar muchas dificultades o muchos problemas que no terminan de resolverse. En este escenario también hay que decir, Mauro, que el ministro de la Producción, hablamos de Luis Contigiani, informó que el gobierno provincial convocará para el miércoles a la Comisión de Emergencia Provincial para analizar la situación de varias zonas inundadas por las intensas lluvias. Y el funcionario adelantó que en el encuentro recomendará al gobernador prorrogar la emergencia hídrica agropecuaria en los departamentos más afectados, que hasta el martes a la mañana eran Castellanos, Las Colonias y General López, pero que seguramente con lo que viene pasando en las últimas horas en otros sectores de Santa Fe quizás se puedan sumar otros departamentos a esta situación, a este escenario triste que se está viviendo por los primeros días del 2017. El ministro de Infraestructura, José Argibay, también estuvo bien temprano en la localidad de Santi Espíritu, donde ahí hay una laguna que acecha al pueblo, que está pegada al casco urbano, pegada al acceso cuando ingresan a Santi Espíritu en la margen izquierda. Esa laguna ha crecido y ha bajado según los años, según la coyuntura. Ha estado prácticamente o totalmente seca, digamos. Y en esta oportunidad, con los milímetros que cayeron la semana pasada y la que estamos en curso, ha planteado nuevamente un alerta. Estuvo reunido temprano el ministro con el presidente comunal de Santi Espíritu, hablando de César Bainotti. Estuvo también acompañando el diputado provincial Oscar Pieroni, para también analizar, observar y proyectar de cara a un corto plazo o un mediano plazo obras hídricas
para hacer una especie de contención de la localidad para que la laguna no amenace el casco urbano y la pasen mal muchas familias. Claro, ¿no? porque gran parte de estos problemas, Mauro, tienen que ver no con los problemas, no con los inconvenientes que ocasiona el agua hacia adentro del casco urbano, sino con el agua que viene de los campos, que viene de la zona rural. Ahí se produce el inconveniente serio que afecta a las poblaciones, y ahí es donde hay que poner el ojo, sin olvidar también lo que refiere a la producción, porque no nos olvidemos que estamos hablando de que buena parte del corazón productivo de Santa Fe tiene que ver con lo que acontece en el campo, y cuando uno ve que ese campo queda en un porcentaje alto bajo el agua, sabemos que eso es una cantidad importante de divisas que se pierden. Bueno, y el pronóstico fallido en esta oportunidad de los especialistas, ¿no? Que anunciaban de alguna manera un fenómeno de la Niña para este verano. Exacto. Y terminó ocurriendo lo distinto. Siempre recuerdo las charlas con el meteorólogo aficionado de Venado, Ricardo Martín, que dice cómo se reúnen estos especialistas sudamericanos cada 3 meses y hacen un pronóstico en base a un 50% de probabilidades. Con lo cual puede ocurrir como no. Tiene las mismas probabilidades. Puede fallar, dijo Tuzán. Claro. El tema es que lo que está por debajo del 50 lo descartan como pronóstico. Y lo que está rondando un 50 es lo que se informa, que es de alguna manera lo que se difunde después en las páginas web o mediáticamente. Claro, ¿no? Lo que pasa es que eso se toma como una verdad. Y cuando todos estaban esperando que sea una sequía, nos encontramos nuevamente con esto. Entonces, ni siquiera con un escenario de normalidad, porque no estaba anunciando un escenario de normalidad en cuanto a las precipitaciones. Bueno, no se dio la sequía, tampoco se dio un escenario de normalidad en cuanto a la cantidad de milímetros y la extensión en el tiempo en la que caen esos milímetros, sino que estuvo muy por encima de la media y en periodos muy cortos, lo cual es un agravante, lo cual le erraron por mucho los muchachos. Ahí abordábamos este tema, que es otro de los temas que hace a la región, otro de los temas importantes que seguramente vamos a seguir analizando en los próximos programas de Mesa Redonda. Le digo antes de irnos, Mauro, otro de los asuntos que tienen que ver más con la cuestión política, pero que fue un tema del 2016, que es esto de la paridad. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, hoy el gobernador recibió a un grupo de mujeres que viene militando por la paridad, un grupo de dirigentes, mujeres que militan este tema, y se comprometió a que va a ser un tema que él va a llevar adelante, que va a impulsar desde su gobierno, y vamos a ver qué pasa, porque los senadores no querían saber nada. Sí. Pero... Sí, los senadores no quieren saber nada. El Senado es terrible, el Senado de la provincia, atrasa 500 años. Pero bueno, lo que dice el gobernador también es: muchachas, mujeres, busquen consenso con los senadores, busquen acuerdo político. Medio difícil. Difícil. Bueno, él dijo que lo va a impulsar. Recordemos que el Senado está compuesto por 19 bancas, son 18 hombres y una mujer. Y que nosotros, bueno, en el caso del representante de General López, Lisandro Enrico, acá le preguntamos y él no quería saber nada con el tema. No, Enrico dijo no, ni ahí. Dijo que era discriminatorio. Sí. Así que bueno, no va a ser fácil, pero ya hay una postura clara del gobernador, lo cual antes no se había oído, es decir, no se había expresado tan abiertamente. Ahora ya hay una decisión, un mensaje político del gobernador, decir, bueno, esto para mí es una prioridad y es algo que yo voy a acompañar. Veremos qué ocurre con la Cámara Alta de la provincia de Santa Fe, con las negociaciones por parte de la mujer y también con la posición del gobernador, porque a lo mejor el gobernador puede bajar línea. Pero recordemos después que hay muchos senadores del justicialismo y del radicalismo, algunos que no responden a Miguel Lipche tampoco. Gente, gracias por estar como siempre del otro lado. Nos estamos yendo. Esto fue Mesa Redonda, el programa número 92. Mariano Carreras, un placer como siempre. Nos vemos en 7 días. Que tengan todos un muy buen año. Chao. Chao.